En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Nos da miedo solo pensarlo. Cuando se lo contemos van a pensar que estamos locas. Probad, por favor, desde el principio. Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola. ¿No se os ha ocurrido que alguien pudiera tener la llave del piso y os estuviera gastando una broma? Es lo que pensamos, pero nunca hemos encontrado indicios de que haya entrado alguien. ¿Y eso os ha llevado a pensar que la muñeca está poseída? Sí. Camila contactó con una medium. Nos dijo que una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins murió en este piso. Se sentía sola y se ve que le gustaba mi muñeca. Solo quería tener una amiga. Al oír eso nos dio mucha pena. Somos enfermeras, ayudamos a la gente. Así que le dimos permiso para meterse en la muñeca. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Quería vivir con nosotras dentro de la muñeca y aceptamos. Pero fue de mal en peor. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Si la semana pasada hablábamos del tema de los payasos, en esta ocasión venimos a completar una especie de díptico dedicado a los miedos infantiles. La semana que viene llegará a las salas de nuestros cines una de las películas de terror más esperadas de la temporada, la segunda parte, la segunda película de Annabelle, la muñeca diabólica, la muñeca terrorífica, pues que ya se ha convertido casi en un icono clásico del cine de terror. Y es por eso que esta semana queremos abordar el inquietante asunto de los muñecos malditos. Un asunto que reconocemos que puede moverse a veces entre lo irrisorio y lo terrorífico, pero no por ello queríamos dejar de hablar de este asunto. Lo vamos a hacer desde una manera distinta. La semana pasada, insisto, hablábamos de fobias con una psicóloga y el miedo a los muñecos, la fobia a los muñecos también tiene nombre, pediofobia. Así que abordaremos los casos históricos como el de Annabelle, como el de Robert, el muñeco que pudo inspirar a otro de los grandes iconos del cine de terror como es Chucky, el muñeco diabólico, pero no nos quedaremos solo ahí, porque a veces estos casos pueden dar la sensación de lejanos, de alejados. Hablaremos de casos en primera persona, personas que dicen haber tenido en alguna ocasión un muñeco que hacía algunas trastadas. Nosotros, como siempre decimos, ni quitamos ni ponemos. En este caso serán los testigos los que cuenten sus historias y vosotros, los oyentes, los que juzguéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Así que sin más, os animamos a disfrutar, si es que esta noche se puede utilizar ese verbo, del programa que os hemos preparado. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Son la insignia indiscutible del reino de los juguetes. Ha sido así desde que empezaron a jugar los primeros niños del planeta, y así seguirá hasta que la humanidad muera. Hablamos de las muñecas. De trapo o de porcelana, de plástico o de peluche, muñecos de toda clase, aspecto, raza y sexo han acompañado a lo largo de sus primeros años a la práctica totalidad de los seres humanos. Muñecas coquetuelas con decenas de vestidos, bebés realistas que hay que cuidar, ositos mullidos que piden abrazos en silencio. Todos han sido parte de alguna infancia feliz. Otros siguen atormentando generaciones.
Hablaremos de muñecas malditas. El cine lleva décadas tratando de atemorizarnos con historias de inocentes juguetes que, o bien poseídos por espíritus malvados, o insuflados de vida por una maldición, pasan de ser juguete a jugador en una partida cuyo resultado será la muerte o la locura. Chucky o Annabelle son dos nombres que ya forman parte del Olimpo del terror. La muñeca siniestra es real. El muñeco diabólico, lo siento, también lo es. La inspiración de Chucky se llama Robert y lleva 100 años ya llevando la desgracia a cuantos lo han acogido. Y como ellas hay más, muchas más. Están aquí y tienen ganas de jugar. El contenido de este programa sin duda despertará en más de uno algunos de nuestros peores miedos infantiles y quizá el recuerdo de viejas pesadillas, cuando al caer la noche nuestros juguetes pasaban de ser compañeros de diversión a seres extraños que nos observaban desde un rincón oscuro. Muñecos, títeres, guiñoles. Una relación ambigua y confusa se establece entre nosotros y estos juguetes, compañeros de juegos, confidentes de porcelana y trapo tan parecidos a nosotros que se transforman con extrema facilidad en seres potencialmente malvados, animados con vida propia. Parecen quietos y sin vida y sin embargo cuando nuestro miedo aflora nos asalta la duda. ¿Y si no son nuestros amigos? ¿Y si nos observan esperando su momento para convertirse en marionetas del mal, en títeres de algo oscuro, en juguetes del mismísimo diablo? Así comienza uno de los capítulos del libro, de uno de los libros del invitado que nos acompaña esta semana para hablar de un tema desde luego inquietante, ¿no, David? Efectivamente, Objetos Malditos es el libro, su autor es Javier Arries y tenemos ya con nosotros. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues encantado de estar con vosotros. Nosotros igualmente encantados de compartir micrófonos contigo, autor de su más reciente libro, Magia en el Antiguo Egipto. Y Arries es una persona que nos encanta, no solamente como persona, sino lógicamente como profesional, por dos factores. El primero, por todo lo que sabe, por lo bien que lo cuenta y sobre todo por el vozarrón que tiene, que nos da una envidia increíble, ¿verdad, Jesús? Efectivamente, aquí a los hombres de radio, por decirlo de alguna manera, pues escuchar voces tan fantásticas como la de Javier encima para contar este tipo de historias es algo que estoy seguro que vamos a disfrutar nosotros y van a disfrutar los oyentes. Vamos a abordar un tema de actualidad y es que en cuestión de días, en prácticamente una semana, se estrena una secuela, una película de un personaje, podríamos decir, que desde luego pues se ha hecho famoso por, yo no sé si por inspirar terror o por qué exactamente, ahora lo vamos a ir descubriendo, y es la muñeca Annabelle. Para empezar, Javier, la primera pregunta, ¿quién es o qué es Annabelle? Pues Annabelle es una muñeca que, bueno, si la ve uno, pues no sé, aparenta ser una muñeca pues incluso tierna, ¿no? Porque tiene toda la pinta de esas muñecas de trapo, ¿no? Que asocia uno con la infancia. Y sin embargo, fíjate que se ha convertido en pues prácticamente en uno de los personajes de terror, tanto de relatos y de, por supuesto, en el cine, ¿no? Y efectivamente pues se ha creado ahí toda una escuela de terror. Annabelle es una muñeca, una Raye Diane, es del tipo Raye Diane, que era una muñeca que fue muy popular en Estados Unidos y bueno, pues en este caso hay una en concreto, un ejemplar en concreto que se guarda en el Museo Warren, en Monroe, en el estado de Connecticut, y bueno, pues ha dado mucho que hablar porque pues supuestamente estaba poseída por una entidad. Luego si queréis entramos en detalles, ¿no? Pero yo creo que prácticamente todos nuestros oyentes la conocen o la han visto. Quizá en su versión más fea, en esa otra Annabelle, no esa muñeca que no se parece en nada a la real, a la que ha inspirado el caso, pero yo creo que incluso es más inquietante, ¿no? La Annabelle, que como digo, parece pues es una muñeca pues completamente infantil y completamente
ingenua. De hecho, bueno, como bien decías, la Annabelle de la película poco tiene que ver con Annabelle real, y de hecho es una muñeca que ya se ha podido ver en el cine anteriormente. Es un dato que no todo el mundo conoce, y es que en la película E.T., en la que está, digamos, el famoso E.T. escondido entre varios peluches en el armario, aparece la muñeca Annabelle. Es curioso. Además, nuestros oyentes, para que lo sepan, en las diferentes redes sociales, en Facebook, El Dragón Invisible, y en Twitter, @dragón_CMM, pues pueden estar viendo ahora mismo esa imagen de la muñeca real. Efectivamente, bueno. Sí, fijaros que, bueno, ella ha sido también protagonista de Conjuring, ¿no? De ese Expediente Warren, aquí traducido como Expediente Warren, que fue esa película de 2013, y esa muñeca evidentemente pues tiene poco que ver, ¿no? En su apariencia con la Annabelle real. Es que además, como os digo, es una muñeca que fue muy popular, de modo que aparece, pues fíjate, igual que el monito de la portada, ¿no? De Objetos Malditos del libro, aparece en muchas películas. Pues ese tipo de muñeca era muy popular, muy frecuente, muy conocido. Responde también a un personaje de ilustración muy famoso entre los niños de los Estados Unidos, y se puede ver en muchas partes. Pero esta Annabelle en concreto, esta muñeca que se guarda, como digo, en el Museo Warren, que fijaros que está incluso metida en una especie de casita de madera con una puerta de cristal para poder verla, pero con un arcano número 15, ese diablo del tarot puesto encima, y un mensaje que reza no haber bajo ningún concepto, ¿no? Y que, bueno, según los Warren, esos famosos parapsicólogos de Estados Unidos, era digamos que de alguna manera era el recipiente de una entidad maligna, y la tenían ahí encerrada. Efectivamente, Expediente Warren, yo creo que película obligada para todos los amantes del género de terror, con su consabida secuela, y desde luego con en este caso, el spin-off de Annabelle, que tiene ya hasta 2 películas. La próxima, como decía Jesús Ortega, se estrena en cuestión de unos días. Bueno, es muy interesante toda la historia que tiene que ver con Annabelle, porque antes de que los Warren, Ed y Lorraine Warren, hicieran acto de presencia para protagonizar o casi que copar todo lo que tiene que ver con la historia mediática de Annabelle, esta muñequita ya había dado sus problemas y ya había hecho de las suyas con alguna que otra familia, ¿verdad? Pues en principio eso cuentan. Tened en cuenta una cosa también, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos sobre Annabelle prácticamente viene como testimonio, ¿no? de los Warren, que serían los últimos que habrían dado con la muñeca y que la habrían encerrado, como digo, en esa especie de casa que tienen en el museo. Ellos se la habían encontrado en 1970, y después de haber dado vueltas hasta llegar hasta a una estudiante de enfermería, que era Donna, una mujer que tenía 28 años, y que, bueno, pues fue el regalo de cumpleaños de su madre. Y aparecieron en la vida de Donna, pues precisamente porque aquella muñeca empezó a hacer cosas raras, ¿no? Donna compartía piso con una amiga, con Angie, y como digo, cuando cumplió 28 años, pues su madre le regaló un ejemplar, una Raggedy Ann, ¿no? Que era, como digo, pues muy popular, y ella pues encantada, ¿no? De encontrarse con un personaje que era para ella pues conocido desde la infancia. Pero bueno, pues en un principio no parecía pasar nada con ella, o pequeñas cositas que la dejaban de alguna manera con cierta inquietud, ¿no? Porque decían que al volver de sus estudios, pues al volver a casa, pues había cambiado de postura, encontraban la mano o el brazo cambiado de sitio, y luego empezó la cosa a complicarse un poco, porque empezaron a aparecer una serie de mensajes escritos en pergamino, en el que se ponían cosas o mensajes como ayúdanos, me echas de menos, salven a Lou. Y aquí hay que hacer un inciso. Lou es el novio, o era el novio, de Donna en aquel momento, y es un personaje que, bueno, que parece que a Annabelle pues no le cayó muy simpático. Empezaron a aparecer mensajes en los que se aludía a él, ¿no? Y entonces la cosa empezó a complicarse. Ellos pensaban que a lo mejor alguien quería gastarles una broma, se colaba en el piso y dejaba allí aquellos mensajes. Como la cosa empezó a complicarse, llamaron a una medium, y la medium ya pues terminó de inquietarles del todo, ¿no? Porque decían, esta medium, en contacto con la muñeca, decía que estaba pues habitada por una niña de 7 años, por el espíritu de una niña de 7 años, llamada Annabelle Higgins, y que, bueno, que era una niña que había muerto en el solar en el que estaba la casa sobre la que vivían Donna y Angie, y, bueno, pues pedía que la adoptaran, ¿no? Que la cuidaran y que la trataran pues como a una más de la familia. Y aquello, como digo, pues fue el comienzo ya prácticamente de una pesadilla que afectaba sobre todo a Lou. Precisamente Lou, ese personaje que en cierto modo se veía amenazado, y ahora nos vas a contar por qué, porque ahí incluso podríamos hablar de agresiones, ¿no?
Sí, efectivamente. Como digo, al principio eran pues cosas pequeñas, como eso. Era la muñeca cambiada de posición, fuera de la habitación de Donna. A veces incluso se encontraban con que la puerta del cuarto estaba cerrada, y cuando no era la costumbre de Donna, y se la encontraban dentro. Eran cosas pequeñitas. Lo de los mensajes era más inquietante, pero el tema ya se complica pues cuando luego empieza a tener incluso sueños con la muñeca. Él no ve bien que adopten a Annabelle, ¿no? Porque después de que vieran los servicios de la medium y la hicieran caso, pues la trataron como una más, ¿no? La adoptaron como una más, y la trataban pues eso, como una niña pequeña de 7 años, como les había dicho la medium. Pero a luego eso no le hacía mucha gracia, ¿no? Él y la muñeca parecía que no hacían buenas migas, por decirlo así. En un caso, en un momento determinado incluso, pues Luz sueña con Annabelle, y tiene un sueño pues terrible, ¿no? Él sueña que la ve a los pies de su cama, y que en un momento dado pues sube a través de su pierna e intenta ahogarle, ¿no? Un sueño pues absolutamente que le deja pues con más miedo todavía del que ya sentía. Pero es que además en otra ocasión, poco antes de un viaje, escuchan ruidos, tanto Lu como Donna, que estaban en el piso de abajo, y bueno, pues Lu sube al cuarto de Donna, que es donde se escuchaban esos sonidos, y según Lu, pues allí sufre un ataque, pero terrible, ¿no? Una especie de entidad, parece que le deja como unas heridas, unos zarpazos en el abdomen, unos zarpazos horizontales, otros verticales, y hasta las heridas son extrañas porque aunque eran profundas, pues según Lu, pues cicatrizan pues rápidamente, ¿no? Ya después de eso, claro, evidentemente la cosa se pone ya muy seria, y lo que hacen es pues hablar con un sacerdote. Hablan con un sacerdote, con el padre Cook, y el padre Cook, que conoce a los Warren, pues es un poco el que da aviso de este caso, y allí se presentan tanto pues los Warren, los dos, pues para ver un poco qué pasa con esa supuesta entidad. Bueno, efectivamente la historia es bastante larga. Los Warren finalmente terminan custodiando esa muñeca, también dan fe de que esa muñeca hace de las suyas precisamente cuando está pues bajo su propia posesión, pero es muy interesante porque aquí hay una vertiente de la que normalmente no se habla, y es que ante el gran digamos que estupor que causó todo lo que tiene que ver con la muñeca Annabelle, los Warren toman una decisión un tanto comercial en lo que respecta a la exposición de la misma y una serie de elementos de merchandising bastante análogos al tema, ¿no, Javier? Sí, efectivamente. La cosa, como bien dices, pues es más larga. Bueno, acaba la muñeca en casa de los Warren, donde sigue haciendo de las suyas. Un sacerdote que se ríe de ella y le dice que ya no va a hacer más travesuras, pues también tiene un accidente de tráfico, bueno, una serie de circunstancias. E incluso la propia muñeca, dicen, en el propio museo, todavía sigue haciendo de las suyas, y los visitantes pues cuentan todo tipo de cosas, desde que la han visto moverse a través del cristal. Una pareja de motoristas habría sufrido también un accidente de moto después de que él pues se riera de la muñeca allí mismo en el museo. Pero como os digo, todo esto es, digamos, un poco la historia y lo que nos han contado, ¿no? Todo esto aparece pues en un libro de Gerald Ritter, aparece mencionado por primera vez, que es de The Monologist, ¿no? Eso es en 1980, y nos cuenta un poco el caso, y lo único que tenemos constancia es precisamente eso, ¿no? Es el testimonio un poco de los Warren narrado en este libro. Lo que da que pensar también es efectivamente ese punto de merchandising, ¿no? De comercialización, que a mí ya cuando aparece el dinero de por medio pues le resta bastante seriedad al asunto. Y bueno, pues efectivamente en el 2015 pues hubo un evento en un restaurante en el que sacaron a Annabelle con una parafernalia absolutamente tremenda, ¿no? Lo tenían que llevar entre varias personas, envuelta en una manta, tanto esas personas que la portaban como la manta estaba empapada en agua bendita. A aquellas personas que acudían al evento después de pagar, evidentemente, pues religiosamente su asistencia, pues podían hacerse una foto con Annabelle, comprar y adquirir libros de los Warren en el evento. Son las cosas un poquito que están detrás de este tipo de casos, ¿no? Que a veces, bueno, pues muestran esa vena comercial y que hacen dudar un poco de todo el testimonio anterior. Bueno, Javier, dejando a un margen a la famosa Annabelle, lo cierto es que si hablásemos de las primeras muñecas que aparecen, esto es muy significativo, aparece en tu libro Objetos Malditos, publicado por Luciérnaga, y nos ha llamado mucho la atención, y es que incluso en el siglo XXI antes de Cristo, en el Antiguo Egipto, ya se encontraron restos arqueológicos precisamente que podían dar que pensar en lo que respecta a las muñecas malditas casi en la prehistoria, ¿no?
Sí, las muñecas, bueno, han sido, claro, utilizadas como juguetes desde siempre, ¿no? Y digamos que la artesanía de las muñecas que tenemos ahora mismo, pues procede incluso de la antigua Roma, donde incluso se fabricaban, pues, casas de muñecas y prácticamente, pues, había todos los conjuntos de elementos, ¿no? Que rodean un poco a las muñecas y al juego de muñecas, ¿no? Que siguen nuestros niños en la actualidad. Pero claro, las muñecas que encontramos en Egipto, aparte de las muñecas lúdicas, por decirlo así, de las muñecas que utilizaban las niñas, pues hemos encontrado muñecas con unas finalidades, unos objetivos un poquito más siniestros, ¿no? Son, pues, las típicas muñecas que algunos llamarían muñecas vudú, que sin embargo, pues no son vudú y ni han sido inventadas en el Caribe. Las muñecas utilizadas como soporte, como base de la magia de la imagen, pues son una creencia universal y las podemos encontrar, como bien has dicho, en el antiguo Egipto, con siglos de antigüedad, y han ido además evolucionando, cambiando de cera en diferentes materiales. Pues la puedes encontrar también en Japón, donde en un cierto rito las mujeres despechadas pueden acabar con el hombre que las ha traicionado apuñalando una muñeca contra cierto árbol en determinadas noches y yendo ellas con el pelo absolutamente suelto, y bueno, una escena que uno cuando se encuentra en el bosque pues puede resultar perfectamente terrorífica, ¿no? Y han sido utilizadas efectivamente pues en eso que podríamos llamar magia execratoria, magia para maldecir, y es algo pues muy corriente, algo que luego se ha hecho famoso a partir del vudú haitiano, pero que es pues antiquísimo, ¿no? El uso de muñecas para representar a personas y de alguna manera ligar de manera mágica a la persona con ese objeto, a fin de que cuando tú haces un daño sobre el objeto, pues esté repercutiendo sobre la otra persona. Los sacerdotes egipcios, para acabar con los enemigos del Estado, pues pintaban sobre muñecos hechos en terracota, en arcilla y en otros diferentes materiales, dibujaban con jeroglíficos los nombres de sus enemigos y luego pues los sometían a todo tipo de torturas, ¿no? Las arrojaban contra el suelo, las echaban las lanzaban al fuego, las alanceaban, las cortaban con cuchillos, las pisoteaban, escupían. Bueno, hay rituales en los que se hace prácticamente de todos y algunas imprecaciones que resultan absolutamente terribles. Hablabas de hechiceros y hablas incluso en el libro de una categoría de muñecos que pues da bastante respeto, porque hablas de muñecos que pueden estar poseídos mediante hechicería por entidades maléficas, e incluso de muñecos que pueden estar poseídos por los espíritus de niños que murieron prematuramente y que, bueno, pues decidieron, digamos, transferir su espíritu a su juguete favorito. Sí, efectivamente. Yo creo que es un pensamiento que prácticamente se tiene cuando asociamos un juguete, sobre todo antiguo. Generalmente una de las ideas, uno de los pensamientos que nos vienen a todos es algo común, pues es el asociar, ¿no? Ese muñeco, ese juguete, a su antiguo propietario, ¿no? Al niño que lo tuvo en su momento. Algo de eso, por ejemplo, hay también en la historia de Robert, el muñeco, ¿no? Que sería un poco el alter ego de su propietario. Es otro de los muñecos malditos, ¿no? Por excelencia. Y bueno, pues su propietario fue Robert Eugene Otto, un pintor relativamente célebre de Estados Unidos, que, bueno, pues le regalaron este muñeco vestido de marinero, de una altura considerable, parece de una altura pues como de un niño de 8 o 9 años, vestido de marinero, y que todavía sigue haciendo de las suyas. Y fíjate, es otro muñeco. La mayor parte de estos muñecos están metidos en museos, curiosamente. Robert el muñeco está en el Museo Ismartelo, ahí en Florida, y se supone que el espíritu de Eugene Otto pues todavía está ligado a él, y dentro de su vitrina pues sigue haciendo de las suyas. La gente, por ejemplo, que no le pide permiso para hacer unas fotos, dicen que esas fotos no salen bien y que salen las cosas después mal en su vida, con lo cual se ven obligadas a mandarles una carta para pedirles que le retire la maldición, y detrás de... Si los oyentes buscan en internet, van a encontrar fotos del muñeco y verán cómo detrás hay un montón de cartas de supuestos visitantes del museo que se han encontrado con ese problema y le piden a Robert que por favor les levante la maldición, ¿no? Y como ese caso, pues hay muchos, ¿no? Muchos muñecos que se asocian precisamente pues al espíritu de niños pequeños. Javier, ya para terminar, porque el tiempo pues desgraciadamente nos limita en este sentido, hablabas antes del muñeco Robert y yo no sé si estoy confundido. No sé si es en el que se inspiró o tiene cierta inspiración otro de los muñecos malditos más famosos de la historia del cine, que es Chucky. Sí, efectivamente. En 1988 salió esa película, ¿no? Chucky, el muñeco diabólico. ¿Y en qué se basaron los guionistas para
para realizar esta tremenda historia de terror, pues precisamente en la historia de Robert el muñeco, ¿no? Yo creo que Annabelle y Robert son, por decirlo así, los dos muñecos más famosos, que además eso se pueden visitar en museos. Pues Javier, como decíamos, el tiempo no nos da para más, tenemos que seguir avanzando. Vamos a tener algunos casos de muñecos supuestamente poseídos aquí en primera persona y sucedidos en España. Sin más, como siempre, de verdad, darte las gracias y felicitarte por lo bien que lo cuentas, lo bien que lo haces y por lo riguroso, ¿no?, a la hora de tratar estos temas pues tan espinosos en ocasiones. Así que de verdad, muchísimas gracias y esperamos que no sea la última vez que vuelvas a pasar por los micrófonos del Dragón Invisible. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo y sed cautelosos con los muñecos, pero no los tiréis tampoco. Sí, no, tú da ideas. Ahora, pues si esto os ha parecido fuerte, veréis lo que viene ahora. Ya veréis. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Un abrazo. No podemos explicarlo todo, pero tampoco dejar de hacernos preguntas. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¡Detective Morris! Señora Barclay, ¿qué hace usted aquí? Andy decía la verdad. Chucky tiene vida y mató a Eddie Caputo. ¿Qué? Me lo llevé a casa. Iba a tirar la caja en la que iba él cuando se cayeron las pilas. ¿No lo comprende? Ha estado moviéndose y hablando un par de días sin llevar pilas. ¿De qué está hablando? De cómo he descubierto que tiene vida. Verá, le amenacé con arrojarle al fuego, cuando de repente cobró vida en mi mano. Yo lo tiré, se levantó y salió corriendo del piso. Y continuamos en El Dragón Invisible abordando el sobrecogedor asunto de los muñecos malditos. Hemos estado con Javier Arries, todo un experto en la materia, que nos ha comentado por encima pues algunos de los casos más impactantes de la historia de este tipo de personajes, de este tipo de muñecos. Hemos hablado de Annabelle, cuyo spin-off está a punto de estrenarse, una muñeca que desde luego ha sobrecogido a niños y adultos, una muñeca que da mucho más terror en la pantalla que en la realidad, pero cuya historia pues en cierto modo, desde luego, como mínimo, nos sobrecoge. Pero estos casos se trata de historias hasta cierto punto muy lejanas, que estamos hasta incluso pues cansados a veces de oír, y queríamos traer el tema de los muñecos malditos a un terreno mucho más personal, al terreno de las historias en primera persona, ¿no, David? Efectivamente, hemos estado hablando de casos que nos son hasta cierto punto lejanos, y yo creo que quizá lo que los oyentes de Dragón Invisible quieren escuchar es algo más allá de lo que se cuenta en otros medios, ¿no? Vamos a escuchar en primera persona alguna de esas historias protagonizadas por gente como tú, como yo, o como cualquiera de los que nos están escuchando ahora mismo, que han sido protagonistas de historias relacionadas con esta suerte de muñecos malditos. Fíjate, David, desde ya y antes de presentar a nuestra invitada, a la que le agradecemos enormemente su presencia, volvemos a recordar las vías de comunicación a través de Twitter, @dragón_cmm, en Facebook, nuestra página oficial El Dragón Invisible, o el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es, porque desde luego yo no me sorprendería mucho si a raíz de este programa comienzan a llegarnos algún que otro testimonio relativo a este tipo de historias. Yo el Gusirus que tengo encima de la cama voy a empezar a mirarlo con otros ojos a partir de ahora, Pues además de verdad, porque está con nosotros Carolina Fraile. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida. Hola, buenas, Jesús. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Como decía, como adelantábamos, tú fuiste protagonista de una historia relacionada con muñecos y desde luego la comentábamos antes de entrar a estudio. Yo creo que es sorprendente y los oyentes se van a sorprender. Una historia cuanto más curiosa que me sucedió a mí hace cerca de, hace 11 años o algo así, aproximadamente. Yo tendría cerca de unos 15 años y mi hermana pues tendría cerca de los 12 aproximadamente, más o menos. Y sucedió por un periodo más o menos, era Navidad, y estábamos en una campaña de la parroquia, porque yo iba mucho a la parroquia y colaboraba en la parroquia. Estábamos en plena campaña de recogida de juguetes usados para gente sin recursos. Consistía en, pedir a todo el mundo todos los juguetes que tuvieran que no quisieran, y nosotros mismos también llevar los juguetes que pudiéramos y envolverlos y, dárselos a la gente que no tenía recursos. Esto, pues, claramente participábamos todos en casa, ¿no? Y mi madre se encargó de preguntar a todos los vecinos quién tenía juguetes que no quería. En esto que, pues se lo comentó a mi vecina del séptimo, que tenía 2 hijos, un chico de unos 17 años y un niño de unos 8 años.
Y una tarde de invierno, estaba yo con mi hermana viendo la televisión y bajó mi vecina del séptimo con un muñeco que era el Llano Cuentacuentos Interactivo. Para el que no lo recuerde, yo recuerdo que ese muñeco salió por aquella época, era de la época, era muy nuevo, y era un muñeco que era como un duende, así como muy feo, que tenía un mandito que tú metías como una tarjeta y el muñeco te contaba una historia feliz o triste. Mi vecina lo bajó, claro, alucinamos en casa porque era un muñeco que era bastante caro para la época y decíamos, bueno... Pero... Y un muñeco bastante nuevo, ¿no? Era un muñeco hasta cierto punto reciente en el mercado de los juguetes. Sí, llevaría, pues no sé, como mucho un año en el mercado o algo así. Quiero decir que es un muñeco que si un niño hubiera pedido para los Reyes ese año, estaría fácilmente asequible en cualquier centro comercial. Bueno, asequible según para quién, porque ese tipo de juguetes suelen ser bastante caros, de hecho. Y fíjate, que además también llama la atención, ¿no? Porque el muñeco que uno espera en este tipo de recogida, pues es un muñeco que ya no se usa, un muñeco pues hasta cierto punto maltrecho, claro, un muñeco o un juguete cualquiera, ¿no? Antiguo. Sin embargo, os bajó un muñeco nuevo, prácticamente nuevo, casi un recién muñeco, sacado de la caja. Efectivamente, un muñeco nuevo con su mandito y con sus tarjetitas para los cuentos. Claro, alucinamos y le preguntamos obviamente a la vecina por qué nos bajaba este muñeco, por qué no baja este muñeco tan nuevo para esto. Y mi vecina pues nos comentó que es que a su hijo le daba miedo, a su hijo pequeño, porque decía que se movía solo. Qué mal rollo, ¿no? Pues yo estoy convencido de que sí. Fijaos, porque este tipo de historias levantan entre el miedo y la sonrisa nerviosa, ¿no? De aquel que se enfrenta a algo que parece aparentemente infantil, inocente, y sin embargo vamos a ver que bueno, que puede dar algún que otro susto, la sonrisa nerviosa para el que no le pasa, porque desde luego en principio os quedáis simplemente con la historia de que eso se mueve solo, pero ¿qué pasa entonces? Bueno, sonrisa nerviosa ninguna, más bien sonrisa y risa, ¿no? Porque que te venga tu vecina diciendo que un muñeco ya no cuenta cuentos interactivo, por favor, que no es ningún muñeco antiguo, viejo, con una historia creepy, por así decirlo, detrás. No, para nada, es un muñeco nuevo. Claro, imagínate, en mi adolescencia, 15 años, y mi hermana con 12 años también, empezando un poquito ya pues la pubertad, nos reímos un montón diciendo, este niño es un miedoso, un miedica, hay el niño, qué tontería nos está contando. A todo esto, pues recuerdo que nos dejó el muñeco, mi hermana y yo nos sentamos a ver la televisión, colocamos el muñeco encima de la mesita, típica mesita de salón, mesita de té, y mi madre se fue a hacer un recado. Y mientras estábamos viendo la televisión, pues bueno, este muñeco de repente movió la cabeza sola. Y claro, este muñeco a la hora de moverse, pues hacía un sonidito en plan, ¿no? Pues típico sonido mecánico, y giró la cabeza entera estando encima de la mesita de té. Claro, mi hermana y yo nos miramos sobresaltadas, mi hermana mucho más que yo, mi hermana empezó a gritar como una loca, ¡oh, Dios mío! Se vino a mí y yo, pues bueno, intenté mantener un poco la calma porque era la hermana mayor, no había nadie más en casa y decidí levantarme, coger el muñeco... Y buscar una explicación, ¿no? Porque lógicamente mueve la cabeza y estoy seguro de que pensáis que, bueno, pues habrá sido un error del muñeco y vas a mirarle... Pues cogí el muñeco, le di la vuelta, le dije a mi hermana, tranquilízate. Abrí la tapita de las pilas y la sorpresa fue que no tenía pila. Este duraba y sin Duracell, precisamente, ¿no? El muñeco. Oye, ¿y cómo os quedáis ante esta estampa? ¿Vuelve a pasar algo parecido con el muñeco? ¿En qué queda la historia acá? Hay más historia, es que no queda aquí. Lo curioso de la historia todavía está por llegar, ¿no? Hay una parte también muy curiosa. Claro, ya nos había contado el vecino que se movía solo, la hayamos visto nosotras y lo primero que hicimos fue vamos a encerrar este muñeco en la cocina que se muera de frío, ¿no? Claro, digamos que la sensación del vecino que usa ese muñeco porque se mueve solo, al ver que no tiene pilas, cambia, ¿no? Es como... Claro, ostras. Ya decimos, vaya, el niño parece que no es tan tonto como parecía. Pero bueno, nosotros llegó mi madre, se lo contamos a mi madre siempre nos ha creído, nunca hemos sido unas niñas fantasiosas y decidimos dejarle el muñeco que durmiera en la cocina aquella noche. Pues al día siguiente fui al instituto, como cualquier día, y pues típica anécdota que cuentas a tus compañeros de clase. Entre ellos, pues yo se lo comenté a mi amiga Laura, una amiga que lo que yo tenía mucha confianza y además también estaba conmigo en la parroquia haciendo pues estas labores de recogida de juguetes y se lo comenté. Le dije, mira Laura, lo que me ha pasado, le conté la historia, le conté lo que había pasado y mi amiga pues obviamente no me creyó. Y pues le dije, bueno, pues si no me crees, si quieres el muñeco te lo traigo esta tarde y te lo quedas tú por la noche.
Y mi amiga accedió, obviamente para reírse de mí, y la dejé el muñeco por la noche, tranquilamente. ¿Qué pasó al día siguiente? Porque hay sorpresa, ¿no? La historia sigue avanzando. Al día siguiente, todo quiero que os lo imaginéis, ¿no? Persona que va al instituto, 15 años, y de repente aparece una chica de 15 años que va al instituto, va a tu clase del instituto con una bolsa del Corte Inglés, porque me recuerdo perfectamente que era una bolsa del Corte Inglés. Ese detalle, ¿no? Esos detalles que a veces marcan los casos, muchas veces discutimos tú y yo, David, al respecto. Sí, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, con el muñeco, ya no cuenta cuentos interactivo, y su mandito con sus tarjetas diciéndome: toma, Carol, yo no quiero este muñeco que esta noche se ha movido solo. ¿Qué te contó exactamente? ¿Le pasó algo parecido a lo que te pasó a ti? ¿Fue la cabeza? ¿Hizo algún otro movimiento el muñeco? La cabeza, igual. Ella pues había dejado el muñeco en su escritorio, en la habitación, y bueno, pues por la noche dice que estaba en la cama o que se iba a dormir o estaba leyendo, ahora mismo no recuerdo exactamente qué, pero que estaba en su habitación, y que el muñeco pues igual, giró la cabeza y se movió solo. Pues se asustó y obviamente pues me lo trajo. El muñeco regresa a tus manos, pero no es mucho el tiempo que lo tienes, ¿no? No, porque al día siguiente, al día siguiente o a los 2 días o algo así, no recuerdo mismo el día que era, yo lo llevo a la parroquia. Lo llevo a la parroquia porque era para eso, para llevarlo a la parroquia, pero yo se lo cuento al sacerdote. Además era un sacerdote jovencito, tendría por aquella época unos 31 años aproximadamente, y había muy buena relación, era pues era como un colega. Y yo fui y le dije: mira, Javier, te traigo este muñeco y es para esto, para lo de la campaña. Claro, el sacerdote pues también alucinó un poco diciendo: jo, cómo mola este muñeco, qué moderno es, quién te lo ha dado. Y le comenté la historia. Y... Claro, el detalle de que el muñeco fuera tan nuevo seguía llamando la atención, ¿no? Esto sí que es caridad, seguro que diría, ¿no? El sacerdote. Claro, él pues también alucinó, y además lo estuvo probando, en plan, porque le pusimos pilas, en plan, mira lo que hace, tal, no sé qué, tal. Y yo le dije: bueno, Javier, pero yo te cuento la historia de este muñeco. A mí se me ha movido por la noche, bueno, y además que por la tarde-noche, y a Laura se me ha movido por la noche el muñeco. Y mi vecino me lo dio porque le daba miedo el muñeco. Claro, imagínate el sacerdote, jajaja, estás tonta, fraile, porque a mí me llamaba fraile. Fraile, estás tonta, ¿qué dices? Quedó la cosa ahí, y el muñeco se quedó en la mesa del despacho de este sacerdote. Pasaron unos días, una semana, y me llaman para que fuera a envolver los regalos y bueno, ya terminar la campaña de recogida de juguetes. Entre todos los muñecos, pues bueno, había montones de cosas, y envolvemos regalos, y encontramos el mandito del muñeco, el mandito con sus tarjetas, pero no encontramos el muñeco por ninguna parte. Y venga a buscar el muñeco, ¿dónde está el muñeco? Vamos al despacho de Javier, ¿dónde está el muñeco? Me cruzo con Javier: Javier, ¿dónde está el muñeco? ¿Qué muñeco? Javier, pues el muñeco que te dejé, el que contaba cuentos. No sé de qué muñeco me hablas, fraile. Que sí, hombre, Javier, el muñeco que se movía solo. Me miró fijamente y me dijo: no sé de qué me estás hablando. No sabemos si por miedo o por qué razón, o el muñeco desapareció misteriosamente, o lo hicieron desaparecer. O este sacerdote, amigo tuyo, Javi, se lo hizo desaparecer. A ti no te quedó claro del todo. Nunca me ha quedado claro. Es más, tiempo después le pregunté: oye, Javier, ¿y el muñeco? Y no. Seguía siendo tema tabú, ¿no? Es tema tabú. Nunca me ha contado qué pasó con el muñeco. Dice que no sabe qué pasó con él, que no lo recuerda. Así que bueno, yo quiero pensar que lo tiró a la basura, fuera, por lo que fuera. Y mi hermana y yo todavía tenemos una broma entre nosotras, que un día van a llamar a la puerta y va a ser el muñeco que va a aparecer. Una lástima no tener ese muñeco para tenerlo aquí en las vitrinas de los estudios de Dragón Invisible. Bueno, una lástima o una alegría, la verdad, ¿eh? ¿Cómo recuerdas esa experiencia años después, cuando recuerdas aquel muñeco, cuando piensas en él? ¿Te gustaría volver a encontrarte con...? Sería curioso, es decir, fue una situación extraña, ¿no? Una situación curiosa. Yo no quiero decir que el muñeco estuviera ni poseído, ni encantado, ni nada de eso. Me gustaría volver a tener el muñeco, pues para efectivamente poder estudiar, hoy, a día de hoy, pues con la edad que tengo y los conocimientos y la formación que puedo tener, también, y la ¿no? formación que tengo, poder estudiar este muñeco de alguna manera. Porque claro, yo por aquí entonces tenía 15 años, ahora tengo 26 y una ingeniería por delante, entonces... Claro, cambia la película, ¿no? Cambia porque a lo mucho. mejor es posible que ese resorte del cuello se pudiera activar, Claro. oye, quién sabe, sin ningún tipo de alimentación de energía, ya sea pilas... Claro, o algún muelle mal colocado o alguna cosa, pero claro, en aquel momento
no caes en ello, Claro. o no lo sé. Exactamente no sé qué habría pasado con ese muñeco. Me gustaría volver a tenerlo. Pues Carolina, sin más, solo nos queda de verdad agradecerte la valentía, ¿no? También de contar este caso en los micrófonos del Dragón, este caso que seguro que a más de uno pues le ha provocado algún que otro escalofrío. Bueno, no era mi intención. Bueno, o quizás sí. Pues lo dicho, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que nos acompañes en alguna otra ocasión para contar historias de este tipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por cederme este espacio. Hemos hablado con una de las protagonistas de este tipo de historias, pero ahora vamos a hablar con un gran investigador que nos va a narrar pues algunos de los casos referentes a este tipo de muñecos que él ha podido recoger, ¿no, David? Efectivamente, y además yo advierto desde aquí a los oyentes de Dragón de Invisible que se preparen, porque si lo que ha contado Carolina previamente les ha parecido fuerte, yo creo que ahora la cosa se nos va a ir un poco de madre, porque tengo entendido que nuestro próximo invitado ha recogido casos de muñecos presuntamente poseídos, algunos de auténtico infarto. Hablamos de Marcelino Requejo, al que recibimos además por primera vez en el Dragón Invisible, al investigador y ufólogo Marcelino Requejo. Y sin más, de verdad, Marcelino, un auténtico placer. Igualmente, chicos. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, la ocasión, los temas no nos lo habían permitido, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como suele decirse. Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Como decíamos, vamos a hablar de fenómenos, de casos de muñecos malditos o muñecos poseídos. Y como adelantábamos, has recogido varios, ¿no? Sí, mira, en el transcurso de las investigaciones sobre ovnis y también sobre apariciones marianas aquí en Galicia he recogido, o me cayeron en las manos algunos casos bastante interesantes de todo tipo, ¿no? Pero entre ellos había algunos de muñecos poseídos, ¿no? Y los tomé con bastante interés porque me parecía un tema muy curioso, pero curiosísimo, de verdad que sí. Bueno, realmente expectantes nos encontramos ante ese tipo de casos. Por favor, nárranos que tú consideres más impactante de aquellos que has recogido por allí, por Galicia. Voy a comentar uno que además se trataba de un matrimonio de la provincia de Pontevedra, que eran Ernesto y María Jesús, y tenían 29 años, se habían casado con 28 años y estaban viviendo en un piso de la avenida de Portugal en la localidad de Tui, ya sabes que está cercana a la frontera portuguesa. Y bueno, parece ser que la suegra de María Jesús se encontraba muy enferma, la madre de Ernesto, y falleció. Falleció en una aldea que hay precisamente al sur de Orense, que se llama Entrimo, muy cercana a Portugal. Entonces María Jesús, que sabía que su suegra tenía una colección de muñecas extraordinarias desde hacía muchos años, pues cuando fueron a visitar la casa de Entrimo, a los pocos días del fallecimiento de su suegra, volvió a ver una de las muñecas de esa colección y bueno, se encaprichó de ella. Y el marido, Ernesto, le dijo, bueno, pues llévatela para casa, que ya tanta manía le tienes o tanto gusto le tienes, y a mi madre no te atrevías a pedírsela, pues bueno, pues llévatela. Y se la llevaron esa misma tarde se la llevaron para el piso de Tui. Y bueno, todo normal, la colocó encima del armario, sujeta por detrás tenía unos 40 centímetros de altura, era de trapo y las piernas de cuerda. Y llevaba unos zapatitos que eran como de madera, o algo plastificado, muy, muy duro. Entonces la colocó allí con los pies colgando y apoyada sobre una cajita en el alto del armario. Bueno, pasaron unos días y todo, según me dijo ella, mira, todo normal, pero una tarde a eso de las 6, en el mes de junio del 96, bueno, estaba ella colocando una estantería en la galería que estaba junto a la sala de estar. Y entonces, como su marido estaba trabajando, no venía hasta las 9, sintió como un caminar rápido por el pasillo. Entonces dijo, pues ya está ahí. Salió de la galería, fue hacia la puerta de la entrada y vio que no había nadie, que su marido no había venido. Lo oyó con tanta claridad que dijo, caray, qué cosa más rara, ¿no? Entonces dice que según se da la vuelta y enfila los pasos por el pasillo hacia la galería de nuevo, por el rabillo del ojo, ve en la cocina, que estaba la puerta abierta, ve a la muñeca sentada con las manos puestas encima de la mesa como esperando que le pusieran algo de comer, dijo ella. Y entonces se quedó así y dice, caray, ¿pero y esto? Entonces cogió la muñeca y pensó que su marido la había llevado para allí, la había dejado allí antes de marcharse. Pero claro, le sonaba que ya había estado en la cocina, ya la muñeca no la había visto, entonces la volvió a llevar para su sitio. Cuando vino el marido se lo contó y le dijo, nada, eso es que te despistaste, la debiste de colocar ahí o tal, pero yo no la he tocado. Pero bueno, a las 2 semanas aproximadamente, dice ella que se estaba maquillando a las 11 de la mañana, tenía abierta la puerta del servicio,
Y según se estaba maquillando frente al espejo, siente un ruido fuerte, algo que cae al suelo, y entonces ve literalmente pasar caminando a toda velocidad, taconeando por el pasillo, la muñeca que llevaba las coletas tiesas en dirección a la sala. Entonces ella sale detrás y cuando entra en la sala se la encuentra sentada con los brazos cruzados y las coletas completamente tiesas. Cuando eran unas coletas de trapo, de pelo oscuro, que llevaba, lógicamente, a cada lado, pero caídas sobre los hombros. Pero Marcelino, bueno, esto que nos estás contando, claro, lo cuentas fenomenalmente bien, nos estamos haciendo una idea o una ligera idea de lo que pasa. ¿Esto realmente sucedió como lo estás contando? Porque, sinceramente, parece de película. Bueno, claro, es que yo pienso que realmente las películas sacan los guiones o adaptan los guiones de casos de la vida real en los que este fenómeno extrañísimo, que no sabemos qué puede ser, pues, bueno, se manifiesta por el concepto, de la manera que sea. No entendemos absolutamente nada sobre este tema. La verdad es que no sabemos nada de él. Es un tema que se ha investigado muy poco. Yo no sé si por miedo, porque es increíble realmente. Desde luego, como bien dices, Marcelino, es un tema poco investigado y nos estamos dando cuenta al abordar este programa, que nos estamos encontrando con casos realmente impactantes, ¿no? Como el que estás narrando. ¿Cómo acaba la cosa, no Marcelino? No al cine a ver la película Annabelle, ni el muñeco diabólico, Chucky, ni estas historias. Claro. ¿No? Es que si realmente la gente contara cosas extrañas que le han pasado en su casa, y concretamente, digamos, la sección de muñecos, mucha gente ha quitado los muñecos, nadie me lo dijo, los quitó de su casa porque notaban cosas raras. Eso ya sin que te contasen qué historias habían pasado. O sea, no es un caso que sea excesivamente frecuente, pero está ahí, y no se suele hablar de él por el terror, que vamos, ni divulgarlo, porque claro, tú cuentas esto, si te ha pasado en el seno de la familia o en un grupo de amigos, y se cachondean. Y se cachondean, efectivamente, lo que suele pasar con muchos de estos temas. Pero Marcelino, continuando con esta historia, con el caso de esta muñeca, ¿cómo acaba todo? Bueno, pues lo curioso es que existe porque vamos, el marido de María Jesús, Ernesto, le dijo, mira, lo mejor es que vayas a tener un amigo psicólogo en el Povisa de Vigo. Dijo, mira, vete a hablar con fulanito y, bueno, que le cuentas lo que te está pasando y tal. Y así fue. Y existe un expediente, un informe de ese psicólogo que atendió a María Jesús, ¿no? Lo más extraño es que pasados unos días era Ernesto que estaba en casa y entonces siente un ruido a eso de las 11 de la mañana, su mujer no estaba, siente un ruido y un taconeo tremendo por el pasillo, sale, mira hacia la sala, mira hacia la entrada, no hay nadie, va hacia la cocina y se encuentra la muñeca igual que la vio María Jesús. Como él había estado en la habitación un rato antes y la muñeca estaba encima del armario, entonces sí que cuando vino su mujer le dijo, oye, que la he tenido que coger de aquí y subirla para el armario porque sí que me la he encontrado en la cocina, el tío acojonado. O sea que ya fueron... Ahora eran los dos. Ya fueron dos testigos por separado los que se encuentran con un fenómeno de idénticas características en cuanto a la muñeca como protagonista, ¿no? Sí. Y lo más, bueno, el detonante ya fue que a finales de junio del 96, creo que fue sobre el día 28, a eso de las 3 de la mañana estaban tranquilamente durmiendo y sienten un golpe seco en la habitación. Se despierta María Jesús y enciende la luz y siente el taconeo por el pasillo. Entonces despierta Ernesto y dice, mira, ven, verás cómo corre la muñeca, mira, escucha. Y entonces, claro, se levantan los dos, se asoman al pasillo desde la habitación y lo que ven es un bulto que se cuela hacia la cocina, muy rápido. Entonces van muy despacio, encienden la luz de la cocina y otra vez la muñeca con las coletas tiesas estaba sentada en una silla y las manitas puestas encima de la mesa de la cocina. Bueno, pues no tardaron ni 5 minutos en coger una bolsa, la metieron dentro y se la llevaron al garaje y la metieron en un maletero. Y a la mañana siguiente se la llevaron al Antrimo y la volvieron a colocar en la colección de muñecas que tenía la madre de Ernesto allí, que allí quedó. ¿Y no más se supo de la muñeca dichosa? No. Bueno, imagino que Ernesto dijo que eran varios hermanos y que, bueno, cuando se dividiera la casa o el que se la quedara, tal que se quedara las muñecas. Pero no sabía lo que se llevaba a casa, ¿no? La muñeca está para la suegra, ¿no? Que dicen aquellos. Sí. La muñeca, ya te digo, era una parte de esa colección tremenda, porque decía Ernesto que a su madre nunca le gustaron los gatos ni los perros, que ella disfrutaba viendo esa colección de muñecas y la iba empleando con otras piezas que iba adquiriendo y tal. Marcelino, tenemos entendido que no es el único caso parecido que has recogido en primera persona.
Sí, me he recogido alguno más. Otro fue aquí en Lugo, bastante terrorífico, por cierto, en el que los testigos son 3 muchachos de 24 años. Y bueno, no sé, cuando salga el libro que estoy terminando, y saldrá en breve, pues ese será también uno de los casos que figurarán en ese libro sobre sucesos anómalos, ¿no? Algo que no tiene una explicación racional. Pero bueno, como decía un buen amigo mío, al que le pasa. Es decir, si te ocurre una cosa así, no la vas a creer, pero desde luego el día que te pase a ti ya hablaremos. Bueno, como dices, Marcelino, es un caso extenso y desde luego nos quedamos con las ganas de saber más, de saber más y desarrollarlo. Pero bueno, seguro que los oyentes que también tengan ganas de descubrir casos como ese y otros muchos, pues puedan acudir, como citabas, a ese libro que estás pues ya a punto de sacar a la venta, ¿no? Sale en este mismo mes, en cuestión de unos días, con Cidonia. Y bueno, no sé si quieres dar algún dato más al respecto del libro, tienes los micrófonos abiertos. Bueno, sí, el título en principio es Más allá de lo sobrenatural, de Editorial Cidonia. Aquí no trato ningún tipo de asuntos relacionados con la fenomenología ovni ni las apariciones marianas. Simplemente situaciones extrañas que han vivido, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? La gente de a pie. Casos extrañísimos, de muy difícil explicación. Ahí queda, ¿no? El próximo libro, que como digo saldrá en cuestión de unos días, unas semanas, tu nuevo libro, tu nuevo trabajo con Cidonia, y te citamos ya para en un futuro seguir abordando algunos de los casos que aparecen en ese libro. Marcelino, sin más, muchísimas gracias de verdad por este adelanto, en cierto modo en exclusiva, ¿no? Para El Dragón Invisible, y por traernos... Pues sí, es uno de los casos que va en el libro, es precisamente ese de la muñeca supuestamente poseída, ¿no? De Tui. Pues muchísimas gracias por traernos a los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha este impactante y curioso caso que seguro que a muchos oyentes ha puesto los pelos de punta. Y sin más, como digo, te citamos para, en cuanto ese libro esté en la calle, desgranar algunos de esos fenómenos, esos casos más allá de lo sobrenatural. Marcelino, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Vale, gracias a vosotros. Bueno, David, tema, yo creo que entre lo inquietante y a veces habrá algún oyente incluso que pueda pensar entre lo irrisorio, pero es que se mueve en esa fina línea, ¿no? Efectivamente, pero son protagonistas con nombres y apellidos los que nos cuentan sus propios casos, y yo creo que cuando menos hay que darles el beneficio de la duda. Efectivamente, hemos hablado con Javier Arries de casos históricos, de los casos famosos que han inspirado películas, y con esos protagonistas directos que dicen haber pues tenido sucesos de este tipo. David, sin más, hasta la semana que viene, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Yo voy a abrazarme a mi Tristón, no sea que una de estas se le iluminen los ojos y no tenga pilas. Estoy seguro de que muchos oyentes habrán recordado a ese muñeco que yo no conocía y que desde luego, pues gracias a ti vi ese vídeo hasta cierto punto, no sé si entre lo triste y lo gracioso. La verdad es que es toda una institución juguetil esto del Tristón. Pues lo dicho, hasta la semana que viene, David. Y ahora, ya sabéis, es vuestro turno. Ahora, a partir de este momento, entran en juego vuestras herramientas para ser partícipes de El Dragón Invisible, para sugerir, para criticar, para opinar, a través de Twitter, @dragón_cmm, a través de nuestra página oficial en Facebook, El Dragón Invisible, y a través del mail, eldragoninvisible@cmmedia.es. Y ya sabéis, si tenéis alguna historia de este tipo, estamos abiertos a recibirla. Historias, que no muñecas. Como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido, aunque esta noche no sé yo si disfrutar mucho, nos vamos y nos escuchamos aquí en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Radio, dentro de 7 días en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.